Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar hilo de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este hilo. Su composición es 50% algodón y 50% acrílico premium. Y voy a utilizar la aguja de crochet que me recomienda. Recomiendo utilizar un gancho de crochet de 3 milímetros. Cinta métrica, algunos botones, hilo y aguja convencional. Y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto y la medida desde acá de qué tan largo vas a querer este top. Comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a tejer cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la medida del contorno del busto. Entonces, simplemente vamos a tejer cadenitas hasta alcanzar esa medida. Y bien chicos, yo voy a realizar una talla S y para esta talla estas cadenitas deben de medir 88 centímetros. Entonces, una vez que tengamos una cantidad suficiente de cadenas para medirlas, buscamos la cinta métrica. Yo necesito llegar hasta 88 centímetros, hasta acá. Entonces, sujetamos las cadenitas de extremo a extremo y las medimos. Estas cadenitas no debemos medirlas completamente estiradas, sino así tal cual están. Bien, entonces, solo para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 154 cadenas. Pero recuerden que como no todas usamos el mismo hilo y tampoco tejemos con la misma tensión, esta cantidad de cadenitas puede variar. De todas maneras, si no lo estás realizando para ti misma, acá en pantalla te estoy dejando una imagen con la medida referencial del contorno del busto para cada talla. Y bien chicos, antes de continuar quiero comentarles que este top lo tomé como inspiración de una cuenta que sigo en Instagram. Acá en la descripción les estoy dejando todos los enlaces. Bien, ahora sí, para continuar entonces, tejimos la cantidad de cadenitas suficiente hasta los 88 centímetros en mi caso, ¿sí? Como yo voy a comenzar únicamente con la base de cadenitas, lo que yo tiendo a hacer es lo siguiente. Siempre que llego a la medida, hago cadenas de más. Por ejemplo, yo ya hice 154 cadenas, voy a hacer unas 25 o 30 cadenas adicionales y ya les voy a explicar por qué. Y bien chicos, acá acabo de realizar 30 cadenas adicionales. Estas cadenitas adicionales es porque, como les comenté hace un momento, no todas tejemos con la misma tensión. Entonces, algunas veces con los puntos que vamos a hacer, estas cadenitas pueden, si tejemos muy apretado, que se nos encojan y no vamos a llegar a la medida que necesitamos, o que se nos ensanchen, entonces nos va a quedar muy grande. Por eso yo siempre prefiero tejer unas cadenas adicionales y ya te voy a enseñar qué vamos a hacer al final cuando nos sobren esas cadenitas. Bien, entonces ahora sí, para comenzar sujetamos la última cadenita, hacemos 2 cadenas al aire. Estas 2 cadenas me van a contar como un punto alto, y para comenzar este patrón, este es un punto fantasía, enlazamos y en la tercera cadenita desde la aguja de crochet atravesamos la aguja, traemos la hebra, me quedan 3 aros, hacemos como si fuéramos a realizar un punto alto, o sea que únicamente atravesamos 2 hebras. Luego de que hayamos hecho como si fuéramos a hacer el primer punto alto, enlazamos de nuevo, saltamos una cadenita y en la cadena siguiente volvemos y traemos la hebra. Ahora voy a tener 4 aros, atravieso únicamente 2 como si fuera a realizar un punto alto y hacemos una tercera vez. Enlazamos, saltamos una cadenita. Si ustedes están haciendo cualquier otro motivo y aquí tienen punto bajo, punto alto, lo que sea, pues saltan un punto y en el siguiente volvemos y traemos la hebra. Ahora tengo 5 aros, enlazo y atravieso 2 como si fuera a realizar un punto alto. Hice 3 puntos altos incompletos. Ahora enlazo, atravieso los 4 aros y hago una cadenita. Bien, esta es la primera parte del motivo. Luego de que ya hayamos hecho esta primera parte, enlazamos y en la cadenita siguiente vamos a tejer al contrario de esto, o sea que en este mismo punto vamos a tejer 3 puntos altos.
en la cadenita de al lado, fíjense, estoy tejiendo en la cadenita de al lado, voy a hacer un punto alto, cadena de separación, enlazo nuevamente en el mismo agujerito, hago otro punto alto, cadena de separación y hago un tercer punto alto, todo dentro del mismo agujerito. Este tercer punto alto no va a llevar cadenita de separación. Si este agujerito les pasa así como a mí, que se les abre mucho, no importa, cuando estiremos las cadenitas él vuelve a su posición. Y prácticamente estas dos secuencias son las que vamos a repetir todo el tiempo. Entonces enlazamos y comenzamos en la cadenita siguiente. Si ya finalicé los 3 puntos altos en el mismo agujerito, tengo que hacer esta separación. Entonces enlazamos y en la cadena siguiente hacemos un punto alto sin completar, o sea que atravesamos 2 aritos. Enlazamos, saltamos una cadena, en la siguiente otro punto alto sin cerrar. Atravesamos 2 aros, enlazamos y hacemos una tercera vez, saltamos una cadenita, traemos hebra, atravesamos 2 aritos. Bien, al final me van a quedar 4 aros, enlazo y los atravieso los 4. Luego de que atravesé los 4 hago una cadenita. Como ya terminé esta secuencia, ahora voy a hacer esta, que son los 3 puntos altos en el mismo agujerito. Enlazo y en la cadenita siguiente voy a tejer un punto alto, una cadena, el segundo punto alto en el mismo agujerito, otra cadena y hago el tercer punto alto en el mismo agujerito. Este tercer punto alto no va a llevar cadenita y esto se va a ir viendo así. A medida que vayamos avanzando se va a ir percibiendo mejor la puntada. De esta manera se debe ir viendo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es seguir repitiendo exactamente lo mismo por todas las cadenitas. Casi cuando lleguemos al final volvemos y medimos esta parte y nos tiene que dar casi la medida del contorno del busto. Bien. Y bien chicos, acá yo ya estoy finalizando. Siempre debemos tener en cuenta que tenemos que finalizar de la misma manera en la que comenzamos, ¿sí? Acá comenzamos, fíjense, tejiendo estos 3 puntos altos cerrados. Estos eran los que no hacíamos completos. Entonces tenemos que finalizar con la misma puntada. Aquí acabo de tejer punto alto cadena y punto alto. Ahora voy a finalizar con los 3 puntos que son cerrados. En la cadenita siguiente, como si fuera a hacer un punto alto sin cerrar, salto una cadena, punto alto sin cerrar, salto la última cadena y esto se debe ir viendo de esta manera. Fíjense, lo único que hice fue repetir exactamente la misma puntada. Aquí ya podemos medir para ver si nos da la medida de casi el contorno del busto, ¿sí? Fíjense que aún tengo unas cadenitas de sobra. Lo pueden medir con la cinta métrica o si lo están tejiendo para ustedes mismos, vamos a hacer esto. Debemos asegurarnos que esta primera vuelta con respecto al contorno del busto les quede así, que falten unos 2 o 3 centímetros aproximadamente para cerrar completamente. Bien, porque este va a ser el espacio acá en el centro donde vamos a colocar los botones. Y bien chicos, entonces una vez que hayamos alcanzado la medida, para finalizar, como les acabo de comentar, tenemos que hacer los 3 puntos altos que van cerrados. Y como último punto tenemos que tejer acá en la cadenita de al lado únicamente un punto alto. Entonces acá, como me sobraron estas cadenitas, las podemos soltar. Aquí hay un nudo que es el nudo deslizado. Este lo soltamos así. Y acá podemos comenzar a soltar las cadenas.
Soltamos todas las cadenitas hasta llegar acá a la última. Y cuando estemos llegando al final, acá en la última cadenita, lo único que tenemos que hacer es tirar de esta hebra y me queda acá el nudito listo. Esto no se me va a soltar. Bien, quedamos así como si no hubiese pasado nada. Esta hebra, como está bastante larga, la podemos cortar un poco y listo. Bien, ahora para comenzar la segunda y todas las vueltas de ahora en adelante, porque lo que vamos a hacer es repetir exactamente el mismo patrón, vamos a tejer 2 cadenitas que cuentan como un punto alto. Siempre vamos a tratar de mantener un punto alto solo acá en este costado y un punto alto solo acá en este costado. Bien, para que esto nos quede lo más recto posible. Entonces, teniendo las 2 cadenitas que cuentan como el primer punto alto, giramos y para comenzar a repetir este patrón, entonces enlazamos y fíjense, aquí están los 3 puntos que hicimos cerrados, ¿verdad? Ellos aquí en un ladito se les hace como un agujerito, fíjense. En este agujerito de los 3 puntos cerrados, allí es donde vamos a tejer punto alto, cadena, punto alto, cadena y punto alto. Sobre esos puntos vamos a repetir este patrón. Y ahora, para tejer los 3 puntos que son cerrados, fíjense, en la parte de acá tengo los puntos que eran punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto. Sobre estos es que vamos a tejer los 3 puntos cerrados. Entonces, enlazamos. Aquí se nos hace como un agujerito, pero ese no lo vamos a tomar en cuenta. Bien, comenzamos acá sobre el primer punto alto. Hacemos un punto alto sin cerrar, enlazamos sobre el siguiente punto alto sin cerrar, enlazamos y sobre el tercer punto hacemos el último punto alto sin cerrar. Tengo ahora los 4 aros, atravieso los 4 y hago una cadenita. Bien, y este es el patrón que vamos a repetir. Entonces, enlazamos para comenzar la siguiente secuencia. Fíjense, aquí están los 3 puntos que eran cerrados. Aquí está 1, 2 y 3. Aquí está la unión y en este agujerito es donde vamos a repetir. Aquí tienen que asegurarse de atravesarlo completo, ¿sí? En la parte de arriba se forma como una cadenita, asegúrense de atravesarla completa. Entonces, aquí tejemos punto alto, cadena, el segundo punto alto, cadena y el tercer punto alto que no lleva cadenita. Y continuamos repitiendo los 3 puntos que van cerrados, este agujerito que es el de los 3 puntos cerrados de la fila de abajo, este agujerito no lo tomamos en cuenta. Vamos a tomar en cuenta son estos 3, los de los 3 puntos altos. El agujerito del primer punto alto, hacemos punto alto sin cerrar, el segundo punto alto sin cerrar y el tercer punto alto sin cerrar. Me quedan 4 aros, atravieso los 4 y hago una cadenita. De esta manera se debe ir viendo, fíjense. Este, como les dije, es un punto con bastante textura y lo vamos a notar es a medida que hagamos vueltas. Entonces vamos a seguir repitiendo por toda esta tira y cuando estemos finalizando les enseño cómo vamos a finalizar cada vuelta. Bien, y acá ya estoy finalizando la segunda vuelta. Estoy haciendo los 3 puntos que van cerrados, cadena y acá antes de finalizar siempre también tenemos que finalizar de la misma manera en la que comenzamos. Bien, entonces enlazamos y en la parte de acá fíjense que en la vuelta de abajo tenemos los 3 puntos que van cerrados y aquí está el agujerito de la unión de esos 3 puntos. Entonces allí vamos a tejer un punto alto, una cadena, punto alto, cadena y un punto alto. Bien,
finalizamos esta vuelta como siempre tejiendo un punto alto, que este punto alto es el que va a quedar solito acá sobre la segunda cadenita. Allí hacemos el punto alto y de esta manera se va viendo la segunda vuelta, fíjense. Para comenzar ahora la tercera vuelta, y como les digo, todas las vueltas de ahora en adelante, entonces tejemos las dos cadenitas que me representan el punto alto de este costado, giramos y siempre debemos ver qué puntada tenemos en la fila anterior. Bien, en la anterior tenemos punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto. Entonces allí nos corresponde tejer los puntos altos que van cerrados. En el siguiente punto alto, fíjense, allí lo individualizo, 2, y en el último punto alto los últimos 2 aros. Me quedan 4 aros, atravieso los 4 y hago una cadenita. Enlazo y verifico. En la fila de abajo tengo los 3 puntos altos que van cerrados. El agujerito de esos 3 puntos altos está acá en la unión. Me aseguro de atravesarlo completo y allí voy a tejer entonces el punto alto, cadena, punto alto, cadena y punto alto. Bien, de esta manera vamos a continuar repitiendo. Siempre tenemos que ver qué puntada tenemos en la fila de abajo. Seguimos tejiendo de manera normal hasta finalizar la vuelta y finalizamos como siempre. Fíjense que aquí tenemos las dos cadenitas con las que tomamos altura. Acá en la segunda cadenita vamos a hacer únicamente un punto alto. Bien, y ese es el patrón que vamos a repetir. Vamos a seguirlo repitiendo una y otra vez hasta que tengamos la medida necesaria de ancho para cada talla. Y bien chicos, acá ya estoy llegando al final de lo que creo que será mi última vuelta. Y hacemos el último punto alto acá sobre la segunda cadenita. Y esto se ve de esta manera, fíjense, lo que hicimos fue repetir una y otra vez exactamente lo mismo. Y como les comenté, esta es una puntada con bastante textura. Para que tengan una referencia, yo acabo de hacer 18 vueltas y estas 18 vueltas miden 20 centímetros. Bien, pero esto ustedes lo pueden hacer tan largo como deseen. Todo depende de la medida inicial que les dio desde acá hasta acá. Ahora, para continuar, recuerden que esto va a ir así. Aquí vamos a colocar los botones. Voy a probarlo en el maniquí para que se hagan una idea de cómo debería de quedarles. Y bien chicos, esto debería de quedarles algo así. Bien, recuerden que acá pueden hacerlo tan largo como ustedes deseen. Ahora, para comenzar a hacer la manga, voy a colocar aquí un ganchito. Ahora, para comenzar a hacer las mangas, si tienen a la mano y lo están haciendo para ustedes mismos, con un separador vamos a determinar más o menos desde dónde queremos que salga nuestra manga. Bien, lo colocamos así y yo quiero que mi manga comience desde acá. De todas maneras, si no lo están haciendo para ustedes mismas, ya les voy a dar las medidas para cada una de las tallas. Y bien chicos, entonces una vez que lo probamos, ya podemos cortar esta hebra porque vamos a comenzar a realizar la manga. Para cortar esta hebra, estando acá, vamos a simular una cadenita. Sacamos un poquito larguita esta hebra para luego poderla ocultar. Cortamos y ajustamos. Y bien chicos, en la parte de acá yo ya adelanté esta pequeña manguita, pero vamos a hacer la otra completa para que aprendan cómo realizar ambas, ¿sí? Acá lo único que teníamos era que habíamos colocado el marcador a una distancia desde el centro del top. Para que tengan una referencia, recuerden que yo estoy realizando una talla S desde acá, desde donde está el centro, hacia este lado, 10 centímetros. Bien, es la distancia que a mí me da para una talla S. Para una talla M, si no lo estás haciendo para ti misma, puedes dejar 11 centímetros. Para una talla L, 12 centímetros. Y para una talla XL, unos 13 centímetros aproximadamente. Lo que tienes que hacer es medir desde acá hasta acá 13 centímetros y comenzarías a tejer desde acá. Bien,
El ancho, este ancho de la manga me da 9 centímetros, lo que me parece que está súper bien para este estilo de manguita que le quiero hacer. Una vez que tengamos aquí marcado, recuerden que yo había colocado acá este marcador y comencé a tejer, ¿sí? Como se dan cuenta, aquí tenemos el mismo patrón que hemos venido tejiendo a lo largo del todo el top. Para que el otro lado nos quede completamente simétrico, lo que vamos a hacer es contar los motivos, por decirlo de alguna manera. Yo tengo 1, 2, 3, 4 y en el quinto es donde comencé a tejer en la parte de acá. Entonces tengo que dejar lo mismo del otro lado. Tengo un motivo que son los 3 puntos altos abiertos, el segundo que son los 3 puntos altos cerrados, el tercero, el cuarto y el quinto. O sea que comienzo acá, ¿sí? Desde acá para tener la misma separación en ambos lados. Y el ancho contamos exactamente igual cuántos motivos tenemos. Siempre vamos a tratar de agarrar los motivos completos. Y en la parte de acá tengo, comenzando desde acá, 1, 2, 3, 4 y 5 también. El último punto alto, fíjense que lo hice acá en el comienzo del sexto motivo, ¿sí? Bien, recuerden que para poder tejer recto tenemos que tejer un punto alto de este costado y un punto alto de este costado. Entonces cuento lo mismo en la parte de acá. Este es el quinto, que están los 3 puntos altos cerrados, y el sexto, en el primer punto, aquí voy a colocar otro marcador solo para indicarme que allí es donde voy a comenzar y donde voy a finalizar. Para todas las tallas les recomiendo que sea más o menos el mismo ancho, ¿sí? Pueden dejar la misma cantidad. De repente una L o una XL, si lo desean hacer un poquito más ancho, pues toman un motivo más, lo que les daría aproximadamente unos 10 centímetros. Entonces, una vez que tengamos determinado el ancho de la segunda manga, voy a enseñarles cómo comencé exactamente la primera manga. Bien, voy a hacer esto porque sé que a veces resulta un poquito confuso hacer ambos lados. Entonces, supongamos que habíamos quedado acá en la separación que habíamos dejado, ¿sí? Quedamos acá con el marcador para la primera manga. Entonces abrimos nuestro top y lo primero que hice antes de comenzar a tejer fue determinar el centro. Para determinar el centro lo alineé bien, que quede perfectamente alineadito. Hice esto y acá en todo el centro coloqué otro marcador solo para indicarme de que este es el centro, ¿sí? Este centro lo vamos a utilizar cuando estemos uniendo la parte de atrás, pero lo colocan así bien alineadito y determinan el centro. Si quieren estar más seguros, pueden contar la cantidad de motivos de un lado y del otro, solo para que tengan mayor seguridad. Bien, entonces, suponiendo que no hice nada de esto, imaginemos que estamos recto como estábamos, hay algo que tenemos que tener muy presente cuando tejemos y es saber cuál es la vuelta de ida y cuál es la vuelta de regreso, ¿sí? Recuerden que cuando tejemos de ida y de regreso. Entonces, aquí cuando yo finalicé y corté esta hebra, quedé acá en mi vuelta de ida. Quiere decir que la siguiente vuelta la tengo que tejer de regreso. ¿Por qué? Porque supongamos que yo no hubiese cortado esta hebra, ¿qué hubiese hecho? Tejo 2 cadenas y giro. ¿Ven? Para tener la continuidad de las puntadas. Entonces yo giro y voy a comenzar a tejer acá, justamente donde coloqué el marcador, y tejo hacia este costado, hacia el centro, lo que vamos a hacer a continuación. Bien, ya les voy a enseñar qué vamos a hacer, pero para que sepan que así es como se comienza la primera manga. Ahora, para comenzar la segunda manga, fíjense que la primera la comenzamos desde acá, desde el centro hacia acá. Entonces la primera la comenzamos de acá hacia acá. La primera. Para la segunda manga mantenemos la misma dirección
hacemos esto. Por supuesto, cuando hagamos la primera manga ya vamos a saber el ancho y todo. Por eso es que se me va a hacer más fácil determinar el ancho de la segunda manga. Ahora, para hacer esta segunda manga, como yo vengo tejiendo desde acá, esta segunda manga la voy a tejer desde acá hasta acá. Bien, no como la primera que comencé desde acá hacia adentro. No, esta me corresponde tejerla desde acá hacia acá. Como les digo, para mantener la continuidad del tejido. Bien, entonces, de aquí en adelante todo lo que hagamos es exactamente lo mismo que tenemos que hacer en ambos lados. Bien, entonces tomamos hilo, hacemos el nudo deslizado, buscamos acá el puntito. Recuerdan que de un motivo completo, aquí están los 3 puntos cerrados, comienzo en el donde están los puntos abiertos en el primero. Entonces allí retiro el marcador, atravieso el crochet donde tenía el marcador, paso el nudo deslizado, ajusto y aquí voy a hacer 2 cadenas que me cuentan como un punto alto, que es el lado que vamos a mantener recto. Ahora enlazamos esta colita de hebra que tengo aquí, voy a aprovechar de irla ocultando a medida que voy tejiendo. Bien, entonces enlazamos. Inmediatamente el motivo que tengo acá son los 3 puntos altos cerrados. Entonces, como siempre, sobre los puntos altos cerrados tejemos punto alto, cadena, allí mismo, el segundo punto alto, cadena, y allí mismo el tercer punto alto que no lleva cadenita. Pasamos al siguiente motivo y son los 3 puntos altos completos. En el tercer punto alto traemos hebra, atravesamos 2, me quedan las 4 hebras, cierro las 4, cadenita. Bien, sigo repitiendo el mismo patrón hasta llegar a donde tengo el otro marcador. 2 con cadenita y el tercero sin cadena. Como ya finalicé, ahora ya llegué al siguiente marcador. Aquí sobre el primer punto alto de este motivo, retiro el marcador y allí voy a hacer únicamente un punto alto. Este punto alto es para tejer recto, al igual que en la parte de acá. Bien, ahora lo único que tenemos que hacer es continuar repitiendo. Tejemos 2 cadenas, giramos. Esta colita de hebra que me traje hasta acá ya la puedo cortar. Fíjense que la pasé por varios puntos. Y ahora solo voy a tejer desde acá hasta acá. Bien, tenemos que tejer esta tira lo suficientemente larga hasta que nos pase por el hombro y nos conecte acá en la espalda. Y acá yo estoy finalizando mi última vuelta, como siempre, el último punto alto acá sobre la segunda cadenita. Y esto se ve de esta manera, fíjense. Lo que hicimos hasta este momento es tejer una tira lo suficientemente larga para que pase por el hombro y llegue a la espalda. Para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 29 vueltas y estas 29 vueltas mide 39 centímetros. Por referencia, una talla M debería medir 40, una talla L 41 y una talla XL 42 centímetros. Pero estas son medidas muy particulares. Si se lo pueden medir a ustedes mismos es muchísimo mejor. En la parte del frente les debe de quedar algo así. Recuerden que aquí es el escote. Desde acá sale la tira. Y esto en la parte de atrás les debe quedar algo así. Tienen que asegurarse que esta tira les pasa por acá por el hombro y llega acá a la parte de la espalda. Bien, por esto es mucho mejor si no lo podemos medir. Y bien chicos, entonces una vez que ya medimos y nos aseguramos del largo de la tira, para unirla a la espalda, entonces vamos a cortar esta hebra que quede bien derechita. Esto nos tiene que quedar así, bien alineadito y sin problema. Vamos a coser, entonces le damos vuelta con mucho cuidado, tratando de mantener todo bien alineado. Y en la parte de atrás esto va a ir de esta manera.
Bien, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a coser, supongamos que esta es la primera manga que estamos haciendo, vamos a coser, ya les voy a enseñar cómo vamos a coser, y una vez que lo terminen y quede así como esta, cuando estén alineando la segunda, ahí sí vamos a usar el marcador que colocamos acá en el centro. Bien, ¿cómo lo vamos a usar? Tenemos acá señalado el centro y vamos a contar desde acá, desde el centro, cuántos motivos hay hasta donde finalizamos la primera manga. 1, 2, 3, 4 y en el quinto motivo finalizamos la primera manga. Entonces contamos 1, 2, 3, 4 y en el quinto motivo, en el último punto, donde vamos a finalizar la segunda manga. Y esto lo vamos a coser hacia acá, debe llegar aproximadamente hacia acá. Voy a colocar un marcador aquí en la esquinita, simplemente para tener una referencia de dónde debemos terminar. Bien, ahora, una vez que ya tengamos indicado de dónde vamos a comenzar y dónde vamos a finalizar, buscamos nuestra agujita lanera, enhebramos. Cuando estamos realizando la primera parte podemos coser aquí mismo, porque como se dan cuenta este punto es reversible y da lo mismo cuál es el derecho y cuál es el revés. Bien, podemos comenzar a coser acá de una vez, pero cuando ya finalizamos la primera manga, con esta segunda volteamos y acá sí tenemos que coser por el revés. ¿Por qué? Porque ya tenemos una y la costura me va a quedar así. Fíjense que la unión, la costura va a quedar así. Esto significa que a partir de este momento este lado va a ser el revés de este top. Para que se den cuenta de lo que hice, esto estaba así, lo coloqué así, pasé todo esto hacia acá, lo abro y ahora acá estoy por el revés. Para hacer la costura en esta primera puntada, aquí en el primer agujerito atravesamos la aguja y donde voy a comenzar, que es en este punto, voy a tomar únicamente la hebra de adentro, ¿sí? Fíjense que tenemos dos hebritas que parecen como una cadena, voy a atravesarlo así por el centro, ajusto. Y ahora voy a comenzar a coser, pero tomando de ambos lados la hebra de adentro. Tomo la hebra de acá, la de adentro. Tengo que salir por el centro de la cadenita. De esta manera lo único que voy a hacer ahora es repetir, tomando de ambos lados la hebra. Voy a seguir repitiendo hasta llegar acá al final. Y antes de hacer el remate, verificamos el derecho. Tiene que quedarnos de esta manera. Asegúrense que no les vaya a quedar ningún agujerito por acá por coser. Y una vez que estamos conformes, entonces para hacer el remate en la parte de acá, volvemos y hacemos como otra puntada. Pero antes de cerrar este arito, pasamos por allí la aguja, ajustamos y podemos ocultar en algunos puntos. Recuerden que todas las hebritas que nos quedan por allí, en lo que ahora es este, que es nuestro revés, las vamos a ocultar de esta manera. Esto también ya lo podemos retirar. Ya prácticamente tenemos nuestro top armado, fíjense. Por supuesto, lo mismo que hagan de un lado, lo tienen que hacer del otro. Y ahora vamos a hacer en la parte de acá una pequeña terminación, que va a ser esta terminación con ondas, que es la misma que le vamos a dar luego a todo el top. Y bien chicos, entonces para hacer este acabado, tomamos nuestra hebra, hacemos como siempre el nudo deslizado, y en el primer motivo que vamos a comenzar es en donde están los 3 puntos altos cerrados. Vamos a atravesar allí el crochet, pasamos el nudo deslizado, ajustamos,
vamos a realizar 2 cadenitas que cuentan como el primer punto alto, y adicional a esto, allí mismo vamos a realizar 4 puntos altos más, porque estos abanicos constan de 5 puntos altos. Bien, entonces hacemos allí mismo en ese agujerito, fíjense, en el mismo agujerito, 4 puntos altos más. Aquí no hacemos separación de cadenas ni nada. Ahora, para cerrar este primer abanico, acá tenemos los 3 puntos altos que estaban completos, ¿verdad? Entonces 1 y 2, acá en el del centro vamos a realizar un punto bajo. De ahora en adelante el patrón va a ser 5 puntos altos, un punto bajo. Y comenzamos a tejer acá en el costado de la manga. Entonces, luego del punto bajo, fíjense que acá en el costado no voy a tener un punto específico en el cual tejer. Entonces, allí lo que vamos a hacer es enlazamos y vamos a calcular más o menos la distancia de un punto alto y allí hacemos el abanico. Entonces, como aquí tengo un punto bajo, ahora me corresponde hacer acá un abanico de 5 puntos altos y 5. Todos están dentro del mismo agujerito. Luego del abanico de 5 puntos altos tenemos que cerrar este abanico haciendo un punto bajo. Pero como les acabo de decir, no tenemos un punto específico. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar así, como si lo fuéramos a cerrar. Y allí determinamos aproximadamente dónde vamos a realizar el punto bajo. Bien, de esta manera nos va a ir quedando. Les repito una vez más, luego del punto bajo nos corresponde hacer 5 puntos altos. Enlazamos, dejamos aproximadamente la separación de un punto alto y allí hacemos el abanico de 5 puntos altos. Finalizados los 5 puntos altos, más o menos calculamos, hacemos como si fuéramos a cerrar y allí nos damos cuenta de dónde vamos a realizar el punto bajo. Bien, esto es lo que tendemos a hacer cuando son estos casos que no tenemos un punto específico sobre cuál trabajar. Fíjense que acá estamos trabajando es en la parte de afuera de nuestra manguita, ¿sí? Entonces, vamos a seguir repitiendo exactamente las mismas ondas por todo este lado hasta dar la vuelta y llegar nuevamente hasta acá, hasta donde comenzamos. Y bien chicos, acá yo ya acabé de dar la vuelta. Fíjense, llegué acá a donde comencé, hice el último punto bajo acá en el centro de los 3 puntos altos que están completos. Y para cerrar esta primera vuelta, acá sobre la segunda cadenita, atravieso el crochet, hago un punto deslizado para cortar la hebra, hago una cadenita, saco un poquito larga para ocultar. Y bien chicos, ahora que ya finalizamos la parte de los hombros, vamos a hacer el acabado en la parte de acá para poder colocar los botones. Bien, de una vez también vamos a aprovechar de hacerle el acabado por todo el contorno de este top. Entonces, para comenzar este acabado tenemos que asegurarnos de tenerlo desde el derecho, ¿sí? Vamos a trabajar desde el derecho. Aquí yo sé que este es el revés. Lo voy a poner así. Y voy a comenzar en esta esquina. Entonces, para hacer esta terminación, como siempre, hacemos el nudo deslizado. Y en la esquina que les acabo de enseñar, aquí vamos a buscar el último puntito que esté disponible. Yo vengo acá, el último punto es este, de esta cadenita. Atravieso el nudo deslizado, ajusto. Voy a hacer un acabado súper sencillo en la parte de acá, que es donde va a ir los ojales, pero no vamos a hacer ojales como tal, porque ya de las puntadas me quedan los agujeritos y por estos agujeritos es donde yo voy a atravesar el botón, ¿sí? Por ello no vamos a crear ojales. Entonces solo vamos a hacer un acabado en la parte de acá. Luego de que ajustamos, hacemos 2 cadenitas, enlazamos. Y vamos a hacer este borde en la parte de acá con medio punto alto. Y acá
como hicimos en la parte de acá del hombro, como no tenemos un punto específico sobre cuál hacer la puntada, vamos a irla haciendo en cada agujerito que tengamos disponible, ¿sí? Entonces, en el medio punto alto me quedan 3 aros, enlazo y los atravieso los 3. Enlazo nuevamente, como no tengo un punto disponible, busco el siguiente agujerito. Fíjense que a todas estas la colita del nudo de inicio la estoy atrapando a medida que voy tejiendo. Traigo la hebra, en el medio punto alto me quedan 3 aros, atravieso los 3. Una última vez, enlazo, siempre voy a buscar el agujerito que tenga disponible y hago el medio punto alto. Bien, vamos a seguir repitiendo medio punto alto en cada uno de los espacios. Fíjense, allí se nos van a ir presentando uno a uno hasta que lleguemos a acá, a la esquina. Y una vez que nos estemos acercando a la esquina, hago el último medio punto alto allí en esa esquinita. Y algo así nos debe de quedar este orillo, ¿sí? Este es el que va a ir hacia el centro del pecho. Ahora vamos a comenzar a realizar el borde de abanicos por toda la parte de acá. Para comenzar este borde, entonces, bueno, aquí tengo una colita. Ahorita cuando vaya tejiendo también la voy a ir ocultando, ¿no? Entonces, en esta parte tengo el patrón con el que comencé. Cada vez que llegue a la unión, allí vamos a hacer el abanico. Entonces, hacemos 2 cadenas que nos cuentan como el primer punto alto. Y aquí donde hice el último medio punto alto, en este agujerito, voy a completar el abanico de 5 puntos altos tejiendo los 4 puntos altos que me faltan. Ya hice mi abanico. Ahora en la parte de acá, como estoy en el motivo, cuando llegue a los 3 puntos altos, aquí están los 3 puntos altos que están completos, en el punto del centro voy a hacer el punto bajo y en los 3 puntos altos que tengo cerrados, acá voy a realizar el abanico de 5 puntos altos. Finalizados los 5 puntos altos del abanico, llego a los que están los 3 completos y en el tercero hago el punto bajo. Bien, de esta manera, fíjense cómo me queda la terminación en la parte de acá. Voy a seguir repitiendo el borde de abanicos de la misma manera. En la parte de acá en la unión hago el abanico, acá en el tercer punto alto hago el punto bajo y acá voy a comenzar a tejer. Y fíjense, les enseño bien lo que vamos a hacer. En la parte de acá, así es como se ve el acabado. Vamos a seguir tejiendo el borde de abanicos. Cuando lleguemos acá, comenzamos a hacer el mismo acabado de abanicos exactamente igual como hicimos aquí en estos costados, ¿sí? Lo seguimos repitiendo. Pasamos por la parte de atrás. Vamos a hacer lo mismo acá en la espalda. Seguimos repitiendo por toda la espalda. Borde de abanicos por acá, por acá. Pasamos ahora a la parte de acá. Hacemos lo mismo. Y cuando lleguemos aquí, que va a ser esta misma parte, pues en la parte de acá vamos a hacer los medio puntos altos, ¿sí? Igual que como hicimos en la parte de acá. Y nos vemos cuando estemos acá, en esta esquinita. Ahora lo único que nos queda por hacer es, por todo el borde de la parte de abajo del top, vamos a realizar el mismo acabado de abanicos en toda la parte de abajo hasta llegar a acá, donde tenemos el comienzo de los medio puntos altos. Y bien, entonces para comenzar a hacer el acabado de abanicos en la parte de acá, al igual que hicimos en la parte de acá, vamos a realizar desde aquí, desde donde estamos, del último medio punto alto, hacemos 2 cadenas que me cuentan como el primer punto alto. Aquí tenía esta colita de hebra, como siempre la voy a ir ocultando. Y voy a completar el abanico haciendo 4 puntos altos más allí en ese primer agujerito. Y 4. Ahora aquí en la parte de acá tengo el motivo inicial. Entonces estos son los 3 puntos altos que están completos. Aquí en el segundo voy a hacer un punto bajo. Y como acá estoy en la base, o sea cuando comencé a tejer el top, estoy acá en las cadenitas iniciales, entonces enlazamos y el próximo abanico, fíjense, aquí tenemos los 3 puntos altos que están unidos.
¿sí? Allí vamos a realizar el abanico de 5 puntos altos y paso al siguiente grupo. Fíjense, aquí están los 3 puntos altos que están cerrados, los puntos cerrados están aquí arriba, y en el del centro voy a hacer el punto bajo. Enlazo y el siguiente abanico, aquí están los 3 puntos altos que están completos, y allí mismo, en ese mismo agujerito, hago el abanico. Paso nuevamente y los puntos que están cerrados, fíjense, aquí está donde están cerrados, en el punto del centro hago el punto bajo. De esta manera me va a ir quedando la terminación en la parte de abajo del top. Entonces, como les dije, vamos a seguir repitiendo hasta llegar acá al final. Cuando lleguemos acá al final, en el último puntito, finalizamos tejiendo un punto deslizado, cortamos la hebra y prácticamente finalizamos el top. Nos vemos cuando estemos acá para colocar los botones. Bien, ahora para ya finalizar, lo único que nos queda es posicionar los botones. Entonces, los botones siempre van de este lado, los posicionamos de esta manera, más o menos que queden a la misma separación. Y bien, chicos, entonces para coser los botones usamos hilo y aguja convencional. Enhebramos nuestra aguja. Ahora le hago un nudito acá al extremo. Esta es la forma en la que yo la hago, ¿sí? Si ustedes tienen alguna otra forma que sea mucho mejor, por favor coméntenmela. Y ya con la agujita enhebrada posiciono el botón y comienzo a coser. Yo lo único que hago es que la paso varias veces. Coloco el botón como quiero que quede. Y esto lo repito unas 3-4 veces y ya. Cuando ya la haya pasado la cantidad de veces suficientes, con el hilo en la parte de atrás, hago un pequeño remate. Antes de cerrar, paso la aguja por allí. Repito nuevamente. Antes de cerrar el arito, paso la aguja y corto. De esta manera cosemos cada uno de los botones. Y bien, chicos, de esta manera llegamos al final del tutorial. Como pueden ver, es una blusa bastante sencilla y fácil para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!